esta hora. Y te presento a la persona que va a referenciar tu palabra, Dios. Padre, que esa palabra que tú has traído a nuestra vida, Dios mío, nosotros adueñarnos de ella y guardarla en nuestro más profundo corazón. Ayúdanos, Señor, a sentir, Dios mío, que verdaderamente, Dios mío, tú estás hablando a nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, acto y reprendo todo espíritu de contrariedad, Dios mío. Padre, toda distracción yo la saco ahora de tu casa, Dios. Que esta palabra, Dios mío, en nuestra vida sea dirigida en nuestro corazón, en nuestro sentimiento, Dios. En el nombre de Jesús, Padre, habla a tu pueblo conforme a tu voluntad. Amén y amén. Nuestra hermana David Adícola, conferencista de esta mañana. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Agradecida a Dios por esta hermosa oportunidad. ¿Cuántos están felices de estar en la casa de Dios? Yo también estoy más que feliz de estar aquí una vez más. Hemos tenido la presencia del más importante en esta casa. ¿Cuántos lo creen? Yo también lo creo. Y sé que Él seguirá moviéndose aquí en este lugar según su santa y bendita voluntad. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Nabila Advíncula, sierva de Dios por su gracia y misericordia. Hermana suya, donde usted me vea, salúdeme, abráceme, pídame lo que usted necesite, que estamos a la disposición. Es un honor siempre poder impartir palabra de Dios, y aunque me han presentado esta mañana como conferencista, lamento decepcionar al pastor, pero Dios te marcó una palabra para este día. Así que más que conferenciar, más adelante, pastor, le pagamos esa conferencia. Dios dispuso una palabra la cual Él ha confirmado. Y yo creo completamente en que a Dios no se le pregunta el qué. A Dios no se le pone peros. A Dios no se le cuestiona. Y si usted está aquí, créame que ha sido porque Él lo ha permitido. Así que de manera inmediata vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Vamos a irnos al libro de Lucas, en su capítulo 22. Versículo 41 al 43. Libro de Lucas, capítulo 22, versículo, 41 al 43. Cuando usted lo tenga, me confirma con un amén. Amén. Pues la palabra de Dios es leída en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo también digo amén, y dice: se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Repita conmigo: sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Gracias, Señor Dios, porque tú eres bueno y misericordioso. Padre, te damos gracias por este servicio donde tu Espíritu Santo se ha movido con poder. Padre Dios amado, presento este pueblo y sus necesidades para que seas tú hablando a sus corazones y plantando esta semilla que yo sé, Señor, no ha sido por coincidencia. Señor, solo soy tu vasija de barro. Haz conmigo lo que te plazca. Que sea tu santa y bendita voluntad una vez más. En el nombre de Jesús. Pueden sentarse. La iglesia está hermosa, déjeme decirle. Denle la mano al que está al lado y dígale: qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí. Y también dígalo: tú sí estás hermosa o hermoso. Claro, para que se sigan motivando y el próximo domingo venga más hermoso y más hermosa. Denle un aplauso a Dios.
distraigas. Yo quiero pedirle tu atención, si es posible, para que tú me regales los próximos minutos de tu tiempo. ¿Puedes hacer ese compromiso conmigo? Y si usted es de las personas que no solamente viene a la iglesia a escuchar y le gusta tomar apuntes, siéntase en la libertad de hacerlo, porque estamos más que confiados de que Dios una vez más lo va a hacer. ¿Usted lo cree? Y es que cuando yo estaba recibiendo esta palabra de Dios, fíjese que es un mensaje el cual honestamente Dios trabajó primero conmigo, como siempre, y luego me hace externalizarlo de tal manera que hoy yo esté aquí para compartirlo con ustedes. Pero es un mensaje que me tocó vivirlo no en una semana, no en un mes, sino por un proceso de 3 años aproximadamente. Y el día de hoy yo quiero que le digas al hermano que está a tu lado el tema de esta prédica. Más bien, pregúntale, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Pero pregúnteselo así con fuerza, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Y ese tema a mí me impactó la manera en la que Dios lo pone en mi corazón, porque luego de 3 años de pasar por dicho proceso, el Señor afinca este título y lo hace de una manera distinta. Yo soy de las predicadoras que me fascina predicar a la par de una adoración, pero sobre todo hay adoraciones que me han marcado como predicadora, pero también en mi vida personal. Y una de las adoraciones que a mí más me marcó, y creo que marcó también a la iglesia en el 2025, fue la adoración de Hay una palabra. ¿Cuántos lo creen? Una canción, una adoración que nos habla de lo que es la verdadera confianza en nuestro Padre Dios, de lo que es en nosotros saber y entender, escuche esto, de que hay una promesa que ha sido declarada sobre cada uno de nosotros, aunque no sepamos cuál sea. De que hay una palabra que ha sido declarada por Dios para cada uno de nosotros, que tiene nuestro nombre y nuestro apellido sin importar el qué. Y cuando yo escucho esta adoración, sea cual sea la situación en la que yo me encuentre, señores, yo me pongo chinita, los pelitos se me suben, yo me pongo a llorar. Hay algo que se estremece en mi corazón. Pregúnteme por qué. Porque yo soy de las que realmente confío y creo de que hay algo que Dios tiene que hacer conmigo más allá de mis propios deseos y anhelos. Y cuando nosotros somos ese tipo de persona que tiene la capacidad de desear lo que Dios tiene para hacer con nosotros, hace que ese tipo de adoración, más que una adoración, se vuelva un estilo de vida. Pero algo que me impresiona de esto es, pregúntenme qué, que en el proceso de yo amar esta adoración, de yo volverla un himno de vida, había cosas que faltaban. El hecho de que muchas veces nosotros sabemos que hay una promesa, oramos por la promesa, declaramos la promesa, pero no nos damos cuenta de que bíblicamente hay un proceso establecido para que la promesa sea manifestada. En la Biblia nosotros podemos ver que antes de haber una manifestación de Dios, primero venía ¿qué? El sacrificio. Antes de un momento de gloria, antes de un momento de revelación, antes de que descendiera fuego del cielo, antes de que Jesús pudiera redimirnos a todos y cada uno de nosotros, vino un proceso de sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. Es que el sacrificio es el código de activación de la promesa. Es que el sacrificio es lo que va a permitir que tú no solamente ores por la promesa, sino que tú comiences a actuar, a desear
y hacer lo que es requerido para que esa promesa sea alcanzada. Fíjate que antes de que sucediera algo, antes de la gloria, antes del milagro, antes de la revelación, antes de cualquier cosa, era necesario un sacrificio. Y quizás hoy yo no vengo a emocionarte, quizás yo no vengo a decirte, tú estás pasando por un momento de escasez, prepárate para la abundancia. ¿Cuánto lo reciben? Quizás yo no vengo a decirte, tú estás en enfermedad, prepárate para la sanidad. ¿Cuántos lo reciben? Quizás yo hoy no vengo a decirte, tú estás siendo oprimido, te vas a multiplicar. ¿Cuántos lo reciben? Porque nos gusta recibir las bendiciones, pero no pasar por el sacrificio de la bendición. Y cuando yo estaba analizando esto dentro de mi propio proceso, el Señor me revelaba y me hablaba. Hay una palabra declarada sobre ti. Dígale a su hermano, hay una palabra declarada sobre ti. Hay una promesa que tiene tu nombre. Pero el problema está en que a veces oramos preguntándole a Dios, ¿qué tú nos has prometido? Pero no le preguntamos a Dios, Ana María, ¿qué necesito sacrificar para que la promesa sea manifiesta? Y la razón por la que Dios te trajo a este lugar en el día de hoy es que si tú eres de los que estás cansado de decirle a Dios, Padre, ¿y cuándo veré tu promesa cumplirse? Padre, ¿cuándo veré tu mano obrar? Padre, ¿hasta cuándo estaré en este proceso? Padre, ¿hasta cuándo estaré en este desierto? El Señor te viene a decir hoy, pregúntame cuál es el sacrificio. Pregunte, ¿cuál es el sacrificio? Porque no hay redención sin sacrificio. Porque no hay bonanza de Dios sin sacrificio. Y usted me dirá, pero Dios es un Dios de amor, sí, pero Él envió a su unigénito a morir por ti y por mí, para que tú y yo seamos redimidos. Y ahí estuvo el sacrificio. Fíjate que el mundo espiritual opera bajo la ley del sacrificio. Y el sacrificio no tiene que ser algo de tú perder un ser querido. El sacrificio puede ser tú renunciar a ti mismo. Y fíjate cómo te lo voy a ilustrar. Cuando estábamos leyendo el versículo bíblico base de esta prédica, estábamos hablando de aquel que Dios envió su unigénito para redimir a todos y cada uno de nosotros. Pero adivinen qué. Cuando nosotros nos hablan de Jesús, nos dicen única y exclusivamente que el sacrificio de Jesús se dio en la cruz. Y yo no vengo a invalidar ese pensamiento, pero permíteme compartirte lo que Dios me habló. El sacrificio de Jesús no se dio en el momento de la crucifixión. El sacrificio de Jesús no se dio cuando Él lo empezaron a darle latigazos. El sacrificio de Jesús no se dio en el momento en que le pusieron la corona de espinas sobre la cabeza. El sacrificio de Jesús inició en el momento en que Él fue al monte de los olivos y oró a su Padre y le dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero si no es tu voluntad, que se haga. ¿Y usted sabe por qué ahí inició el sacrificio? Pregúnteme por qué. Porque más allá de todos los golpes que Él recibió, porque más allá de todo el dolor físico que Él recibió, había un sacrificio mayor que tenía que darse y que tiene que darse cada uno de nosotros que estamos en este lugar, y es el sacrificar nuestra propia voluntad. Jesús no dejó cualquier cosa. Jesús dijo, pasa de mí esta copa. Y usted sabe lo que Él estaba diciendo al Padre en ese momento. Señor, me va a doler. Padre, me van a matar. Padre, no sé lo que voy a hacer. Padre, esto me va a provocar sufrimiento. Pero aún así, Jorge, aún así, aunque me duela, aunque sé que voy a morir, aunque sé que me van a apedrear,
aunque sé que me va a doler. Si no es tu voluntad, no me pidas que me pase. ¿Cuántos estamos nosotros dispuestos a decirle al Señor, me va a doler, me va a matar, no me voy a recuperar? Pero si es tu voluntad, Dios, de que yo pase por esto, para que tu reino sea exaltado, para que tú seas reconocido, para que la redención de los que son pecadores llegue, yo lo voy a hacer. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos encontrado en momentos de quebrantamiento, en donde le hemos dicho al Señor, Padre, por favor, no permitas que la enfermedad visite mi casa? Padre, por favor, mira la necesidad que tengo, que no tengo dinero. Por favor, no permitas que llegue más escasez. Padre, mira, voy a perder un familiar. Por favor, cúbrelo, protégelo, que no llegue muerte a su vida. Pero ¿cuántas veces tú le has dicho a Dios? Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Dice la palabra de Dios que su voluntad es buena, es perfecta, es para nuestro bienestar, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Porque mientras tú y yo estamos enfocados en lo que nos causa dolor, el Señor está enfocado en lo que Él va a hacer a través de eso. Dile al hermano que está a tu lado que estás dispuesto a sacrificar. Pero dígaselo, declárele esa palabra, hágale esa pregunta que le confronte. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Tú sabes por qué es necesario que nos hagamos esta pregunta? Porque queremos ser usados por Dios, pero no queremos el sacrificio de ser usados. Porque queremos ser los que Dios más utilice, de alguna o cual forma. No estoy hablando del púlpito, porque Dios utiliza a las personas de múltiples maneras. Pero ¿qué tú estás dispuesto a sacrificar? Y aquí le estoy hablando a un espíritu que tiene que renunciar al ciclo de la temporada pasada. Aquí hay personas que tienen que renunciar a lo que estaba en el pasado, que ellos vienen arrastrando y no les permite moverse hasta lo próximo que Dios tiene para ellos. Aquí yo le vine a hablar a un espíritu que tiene que entender que el Señor no hace cosas nuevas sobre cosas viejas. Tú tienes que soltar para que la promesa de Dios sea manifestada en tu vida. Quizás lo que tú tienes que soltar no es un hermano. Quizás lo que tienes que soltar son tus propias emociones. Quizás lo que tienes que soltar no es un familiar que se está muriendo. Tal vez son tus propios pensamientos mezquinos y orgullosos. Quizás lo que tú tienes que soltar es algo que te está matando internamente y no te permite ver lo que Dios quiere que tú veas que tienes justamente enfrente. Quizás le estás llamando escasez al proceso en el que Dios te va a catapultar para que seas la persona más abundante de la tierra. Quizás le estás llamando enfermedad al proceso que te va a calificar para luego tú ser el que sane a otras personas que hayan pasado por ese mismo proceso. Quizás le estás llamando a tu matrimonio la fuente de tu vida y el Señor está permitiendo que tu matrimonio sea quebrantado para que tú demuestres qué tanto tú dependes de Él. Dios me mandó a hablar de espíritus que necesitan comenzar a cerrar ciclos, que necesitan comenzar a caminar en pos de lo que Él dijo de ustedes. Porque a veces pensamos que nosotros somos los que estamos cansados de estar en el mismo lugar. Pero alguna vez tú te has preguntado qué tan cansado está Dios de que tú no te muevas. Wow. ¿Alguna vez tú has pensado de lo cansado que está Dios? De que hace años Él declaró su palabra sobre ti. Y que porque tú quieres estar de guaguita a platanera,
llevándote todos los platos y poniéndole la cosa encima, porque hasta que tú no lo vendas todos, no vas a sacar los que te queden debajo. Y el Señor te está diciendo, bota lo que está viejo. Lo que está viejo se tiene que quedar en el tiempo viejo. No hay manera de que Dios amueble una casa que ya está amueblada. No hay manera de que Dios entre a tu aposento un espíritu renovado para que tú seas nueva criatura si tú no has tenido la capacidad de sacrificar el viejo hombre que habitaba en ti o que habita en ti. ¿Qué tú estás dispuesto a sacrificarte? ¿Qué tú estás dispuesto a soltar? Te pregunta Dios. Porque el problema no es que tú no tengas una palabra de Dios. El problema no es que no hay una promesa de Dios en ti. El tema está en que esa promesa está esperando que tú actúes para que ella se active. Pues y te lo repito. No es que no hay una promesa. No es que no tienes una palabra. El problema está en nosotros. En que nosotros no nos disponemos a dejar lo que Dios nos pide que dejemos. Denle un aplauso a Dios. Y cuando yo entro en este mensaje, no fue justamente por este versículo bíblico que acabamos de leer. Fue a través de un versículo bíblico, el cual honestamente cuando yo lo leí, yo tuve que quedarme ahí. Yo no pude seguir avanzando. Y fue porque ese versículo bíblico a mí me confrontó de una manera tan dura que yo tuve que preguntarle a Dios, ¿por qué? Y cuando les hablo, me refiero al libro de Ezequiel en su capítulo 24, versículos 16 y 18. Ezequiel es uno de los profetas mayores, pero es un profeta el cual a mí me llama la atención. Pregúnteme por qué. No, pero si usted no me pregunta con ganas de chisme, yo no le voy a contar. Bueno, ok. Yo ahora le cuento humildemente, ¿usted sabe? Porque a Ezequiel le tocó llevar un mensaje de una manera muy peculiar, muy distinta a la que tú y yo hoy lo hacemos. A Ezequiel no le dijeron como algunos profetas, yo voy a hablar a través de ti, yo te voy a utilizar a ti como el canal de comunicación. ¿A cuántos Dios nos usa como canal de comunicación? Pero no es lo mismo que Dios te utilice como un megáfono a que tú seas el ejemplo vivo de la profecía. Y la diferencia con Ezequiel es que Ezequiel no era un megáfono. Ezequiel tenía que experimentar las profecías para ser el ejemplo representativo vivo, el testimonio que camina, para que el pueblo pudiera entender lo que Dios le quería decir. Pero a mí me partió el corazón cuando yo vi en el capítulo 24 dice que un día el padre le dice a Ezequiel, hijo de hombre, me voy a llevar o te voy a quitar el deleite de tus ojos. ¿Usted sabe quién era el deleite de sus ojos? Pero si usted no me dice que no, yo no le digo tampoco. ¿Usted sabía cuál es el deleite de sus ojos? Siéntase en confianza que estamos en la casa del Padre. Bueno, pues yo como mala chismosa que soy, yo le voy a decir quién era el deleite de sus ojos. Era su esposa. Y cuando Dios le dice, hijo de hombre, te voy a quitar el deleite de tus ojos, le está diciendo, me voy a llevar a tu esposa. Y usted sabe lo que a mí me confrontó. Es que yo vengo leyendo un libro desde el capítulo 1 donde yo no veo un hombre pecando. Yo no veo un hombre haciendo lo que le da la gana. Yo no veo un hombre que se confronta con Dios y le dice, dame
agrada a Dios. Pero adivina qué, a Dios le plació, diga conmigo, le plació llevarse a la esposa de Ezequiel. Y usted sabe lo que a mí me terminó de matar. Pregúntame por qué y con chisme, si no, no le digo. ¿Qué le dice? Cuidado si la llora. Me la llevo, pero no le guarda luto. Me la llevo y no vas a llorar ni a dar presencia de sufrimiento. Hey, Ezequiel, me la llevo. ¿Por qué? Porque me place. Porque es que yo tengo que demostrarle al pueblo que cuando yo me lleve el deleite de los ojos de ellos, este es el sufrimiento que ellos van a pasar, que ni siquiera van a poder enlutarse. Y usted sabe lo que pasa más adelante, pregúnteme qué. Que Ezequiel al día siguiente no tiene esposa. Pero textualmente dice que él habló al pueblo por la mañana y a la tarde murió su mujer, y a la mañana siguiente él hizo como se le había hecho. Me llevo a tu esposa, no la puedes llorar. ¿Por qué? Porque me place. Porque yo necesito que tú seas el testimonio vivo del ejemplo de lo que los israelitas iban a pasar cuando ellos perdieran el deleite de sus ojos. ¿Cuál era el deleite de sus ojos? El templo, que había sido malpasado, había sido abochornado por todos los ídolos que ellos tenían en ese momento. Y como ellos entendían que el deleite de sus ojos no era Dios, sino el templo, el Señor le dice a Ezequiel: no la llores, no expreses sufrimiento, porque en el momento que yo le quite a ellos el deleite de tus ojos, ellos no van a poder llorar ni sentir sufrimiento. Y yo me hago la pregunta, ¿qué tú y yo estamos dispuestos a sacrificar para que la gloria de Dios sea manifestada? A Ezequiel le quitaron la esposa solamente para demostrar que Dios es el Señor. Pero tú y yo decimos que Dios es el Señor y lo tenemos todo y no nos han quitado nada. ¿Qué tú estás dispuesto a sacrificar para que el reino de Dios sea manifestado en la tierra? ¿Qué tú estás dispuesto a dejar para que Dios sea glorificado? Porque fíjate que el sacrificio de Él no fue para beneficio de Él. Ya me voy de aquí. Hay momentos en donde lo que Dios te está pidiendo no va a ser para que tu promesa se vea, sino es para que la promesa de Él sobre los que están a tu alrededor se cumpla. Wow. Yo hubiera notado eso. Hasta a mí Dios me habló. Tú estás pensando en dejarle herencia a tus hijos, y Dios no quiere herencias, Dios pide legados. Porque la herencia la construye cualquiera, pero el legado no lo deja todo el mundo. Tú estás pensando en el carro, la casa que le va a dejar a tus hijos, a tu familia, y el Señor te dice: ajá, no te apures, que yo te voy a mandar uno que se va a ir para la casita de juego y ahí lo va a dejar todo. 20, 30 años lánguido, seco, sudando, matándote, trabajando, y al final de la jornada le dejaste todo a tus hijos, pero vino uno y en menos de un día, mejor dicho, en menos de 30 segundos lo perdió todo. Pero sin embargo, diga conmigo, sin embargo, el Señor declara una promesa en tu vida. El Señor declara una palabra en tu vida, en donde en esa palabra no está la parte de herencia, está la parte de tú expandir el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás sea añadido. Pero tú no trabajas en pos de eso, tú te enfocas en lo material que tienes enfrente, porque tú y yo entendemos que darle una buena vida a nuestros hijos y darnos una buena vida a nosotros es lo único para lo que nosotros existimos.
Yo siento que Dios nos está hablando a todos aquí. Suelta lo que no te pertenece en esta etapa. ¿Tú sabes por qué tú no estás viendo la promesa de Dios? No es por incumplimiento de Él, es por incumplimiento tuyo. Wow. ¿Tú sabes por qué tú sigues en el mismo círculo vicioso? Porque el Señor hace rato te sacó de Egipto, pero tú eres el que te gira donde Moisés cuando ves a los egipcios acercándote a ti. Y tú le dices a Moisés, ¿para qué tú me sacaste a morir en el desierto? ¿No era mejor quedarme esclavo en Egipto? Parece que no lo entendieron. Y a mí lo que me gusta de esa parte bíblica es que ellos están pensando en volver a ser esclavo en Egipto, pero no se dan cuenta que en ese momento el Señor abrió los mares para que ellos pasaran. Tú quieres volver a Egipto a ser esclavo y el Señor te está diciendo, estate quieto. Wow. Usted sabe que un sacrificio que nosotros tenemos que hacer es quedarnos quietos. Porque a mí me pasó que por estar de autónoma e independiente, duré 3 años en el mismo círculo vicioso. Y cuando ya yo no aguanté más, que me paré delante de Dios, después de haber llorado, orado por todos los 3 años, porque no era que yo no oraba, yo oraba. Y le decía al Señor, Padre, hágase tu voluntad. Pero el problema está que nos pasa como a Sara. Pregúntame qué le pasó a Sara. No, pero si no es con chisma, no me cuento. No, yo no escuché. No, pero ustedes son un poco chismosos. A Sara, el Señor le entrega una promesa. Diga conmigo, promesa. ¿Y usted sabe cuál era la promesa? Que ella iba ¿a qué? A dar un hijo. Y que a través de ese hijo había otra promesa. Pero la promesa que a ella le tocaba era la de dar el hijo. Pero cuando el ángel va y le dice eso, Sara se ríe y le dice, yo. Como dice alguna versión por ahí, no sé si usted le dio que dice, yo, tan acabada que estoy. Y con mi marido tan viejo. El pobre Abraham, ay, hombre. Yo, a un muchacho, a los 75 por ahí de años que ella tenía. Pero ella no reconoció la promesa. O más bien, ella la reconoció. Pero la duda y la incredulidad, diga conmigo, la incredulidad, no la dejaba ver esa promesa realizada. Y usted sabe lo que le pasó a Sara, que ella trató de traer el niño de la promesa. Como yo entiendo que yo estoy vieja, que yo no puedo, pues entonces mira a mi sierva. Tenga el niño de la promesa con ella. Y usted sabe lo que le pasó en buen dominicano. Le salió más cara la sal que el chivo. Porque después de ahí, Sara lo que tuvo con Agar fue dolores de cabeza, parto no pariendo, y todo lo que usted se puede imaginar, 2 mujeres, un hombre en una casa. Pero sin embargo, diga conmigo, sin embargo, la promesa se cumplió. Pero adivine cuándo se cumplió la promesa. Cuando ella sacrificó la incredulidad. A veces el sacrificio que tú y yo estamos llamados a hacer no es de matar, deja que se nos muera un familiar. No es de soltar al novio o a la novia tóxica, que ya no somos novios, pero nos seguimos tratando como novios. A veces el sacrificio que tú y yo tenemos que hacer, adivina cuál es. Un cambio de mentalidad. Y ese es el sacrificio que más duele después de ceder nuestra voluntad. Porque es difícil cuando a ti te han enseñado que a las 12 del día se come arroz con habichuela y carne. A tú venir con una mujer extranjera que lo que come es sándwich a las 12 del día.
O con un hombre extranjero que come sándwich a las 12 del día. Sí, porque aquí se come arroz, habichuela y carne, pero en otros sitios se come sándwich. Arroz, no. Habichuela, tampoco. Pollo, menos. Un sándwich. 2 pedazos de pan, un quesito, lechuga y eso es lo que vamos a comer. Es difícil renunciar a las cosas que nosotros tenemos como fundamentos en nuestra mente. Pero fíjate cómo para que Sara viera esa promesa materializada tuvo que renunciar a lo que ella pensaba que era imposible, porque ella pensaba que era imposible. Y Dios no lo hizo a los 75, pero date la Biblia que Él lo hizo a los 90. ¿Y cómo tú crees que era mejor, a los 75 o a los 90? No, a mí no me están entendiendo, voy aquí en la casa, yo me voy ya. ¿Tú crees que era mejor a los 75 o a los 90? ¿Tú sabes lo que significa eso? Que hay promesas. Yo me voy de aquí. Vamos a seguir adorando. Hay promesas que tú eres en la digata. Y cuando tú lo crees imposible, el Señor lo hace posible. Y que mientras más tú dudas de Dios, el Señor más dice, lo voy a hacer cuando menos posible sea. Porque no fuiste tú que declaraste la palabra, fui yo que declaré la palabra. Y dice la palabra de Dios que su palabra es como la nieve y la lluvia que cae del cielo, que al producir algo, al caer la tierra, la suya no ha de retornar a él vacía, sino que ha de hacer todo, diga conmigo, todo para lo que Él ha enviado. Tú estás dudando de que Dios lo va a hacer. Déjame decirte que tienes que sacrificar ese pensamiento hoy. ¿Tú crees que porque el enemigo te ha puesto barreras, obstáculos, dificultades, enfermedad, situaciones adversas, lo que Dios dijo de ti no se va a cumplir? Dice su palabra que no importa lo que el enemigo quiera hacer, porque nada puede permanecer cuando la presencia de Dios llega. Nada puede permanecer cuando Dios declara sanidad sobre tu vida, aunque haya 1000 enfermedades tocando tu puerta. Es que nada puede permanecer cuando el Señor dijo que tú vas a ser el que Él utilice o la que Él utilice para ministrar familias. Es que nada puede permanecer, no importa que el enemigo te esté ministrando mentalmente y esté poniendo pensamientos de que tú no vas a llegar. El Señor declaró que tú vas a llegar en el nombre de Jesús. Y yo vuelvo y te pregunto, iglesia, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Mírame, duele, porque dice la palabra que Jesús, siendo el Hijo de Dios, le dijo a su Padre, pasa de mí esta copa. Por favor, Señor, pasa por favor esto de mí. Y dice que Él inclinó y oró, pero que sea tu voluntad y no la mía. ¿Usted se imagina lo que hubiera pasado si se hace la voluntad de Jesús y no la de Dios? ¿Usted se ha puesto a pensar que si Jesús desde su posición de hombre hubiera dicho, mírame, no, yo no voy para allá? Yo te apuesto que un dominicano hubiera dicho que no. Yo te apuesto que hubiéramos uno de nosotros y decimos que no, Estefan, ¿y por qué yo? A morir. Pues tú sos pecadores, que lo que me están maltratando, que lo que me están vituperando, que lo que me están faltando,
por qué yo tengo que ser sacrificado, que se mueran ellos? Pero por su bondad, ay Dios, por su misericordia, por obediencia, por gracia, Él dijo: hágase tu voluntad. Que me van a poner clavos, hágase tu voluntad. Que me van a poner una corona de espinas, hágase tu voluntad. Que el que está conmigo me va a traicionar, hágase tu voluntad. Yo no sé a quién Dios le está diciendo esto. Que me va a doler, que ya me está doliendo, porque dice que Jesús sudó sangre en representación del gran dolor y la aflicción interna que él estaba sintiendo. Usted sabe lo que es que alguien se sacrifique a morir por ti sin él haber pecado, sin él haber sido tentado, porque venció la tentación en el desierto, siendo un hombre que lo único que hablaba era de reino, un hombre que de donde llegaba llevaba soluciones. Él no solamente llevaba una palabra, él llevaba solución a la necesidad del lugar en donde él iba. Hablamos de un hombre que era amor, un hombre que proclamaba la paz, un hombre que cuando incluso le llamaba la atención a los escribas y los fariseos, no lo hacía desde el desmérito, sino desde el posicionamiento de lo que es el reino. Y Dios me dice que te pregunte hoy: ¿acaso tú crees que vales tan poco?